Ok, bueno, entonces, continuando con esto, continuando con nuestro tema, vamos a hablar de lo que es la integración económica. Ya hemos hecho algunos comentarios referentes a este asunto. Y bueno, habría que pensar cuál es el objetivo propiamente que persigue la integración económica. Bueno, miren, en términos generales, la integración económica lo que busca es hacer alianzas, ¿sí? Hacer aliados, es decir, buscar beneficios mutuos, de tal suerte que me permita obtener o alcanzar algunas condiciones que estén o que me relacionen dentro del ámbito de eh, la competitividad de las partes, y de alguna manera, bueno, pues ser un elemento de eh, motor que influya en las operaciones comerciales. Por ejemplo, aquí en el objetivo, bueno, habla de aumento de la competencia, obtener precios más bajos, mejor calidad, mayor capacidad de elección, así como la eliminación de fronteras económicas. Bueno, lo que es cierto es que esto es un poquito, digamos, idealista, ¿no? O sea, es difícil pensar en esta eliminación de fronteras económicas, digamos, en la realidad en que nosotros nos encontramos, pero, por ejemplo, en otras latitudes, como en Europa, ustedes saben que esto es una realidad completa, porque en Europa hay una integración económica prácticamente completa. Es decir, en Europa, eh, la Unión Europea representa, digamos, el ideal más, en su alto más grado, ¿verdad? De integración económica, de tal forma que muchas de las políticas económicas están orientadas, ¿sí?, hacia los mismos objetivos en diferentes países. Y un ejemplo, el ejemplo contundente en cuanto a esta situación es, por ejemplo, que tienen una eh, unidad monetaria unificada. Todo el mundo sabe que el euro es una moneda que se utiliza en Europa de manera indistinta. Pero esto no era así, ¿eh? Muchos de ustedes son muy jóvenes, probablemente algunos de ustedes ya nacieron en la era del euro, no lo sé, la verdad, no estoy seguro, pero antes, no hace muchos años, cada país en Europa era total y completamente independiente y entre otras cosas, pues cada país también tenía su unidad monetaria, ¿verdad? Así como en México tenemos el peso y en Estados Unidos tienen el dólar. Eh, eh, en España tenían también su moneda y en Francia la suya y en Italia la suya. Entonces, era un verdadero relajo ahí, ¿no? Poder llevar a cabo operaciones comerciales entre estos países porque necesitaban una moneda de referencia, ¿no? Y normalmente la que era la moneda más fuerte era la que se llevaba, digamos, la referencia para una operación de comercio exterior. O en su momento tomaban el dólar, que eso también posicionó al dólar y a Estados Unidos como una de las potencias económicas mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes ventajas o de los beneficios que obtuvo Estados Unidos fue precisamente eso, ¿no? Que el dólar se convirtió prácticamente en la moneda de referencia. Pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué es una frontera? Bueno, una frontera es una demarcación que limita la movilidad de servicios, así como de los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Bueno, el trabajo, el capital, ¿no? La tierra está delimitada por una frontera. Pero ¿qué piensan ustedes de una frontera? Es decir, si tuviéramos la oportunidad de subirnos una nave espacial en este momento, si pudiéramos subir a, a una nave y hacer un vuelo, un sobrevuelo, sobre el, el globo terráqueo, ¿ustedes qué creen? ¿Podremos ver las fronteras? ¿Se verán las fronteras? Es algo inventado esto de las fronteras, no lo inventamos los seres humanos. En realidad, sí hay fronteras naturales, ¿no? Por ejemplo, México y Estados Unidos tienen una frontera natural que es el río Bravo. Una parte de, una parte de la frontera mexicana estadounidense está limitada por el río Bravo. ¿Qué significa esto? Que la mitad del río, de la mitad del río para acá es México y de la mitad del río para allá es Estados Unidos. O sea, que el agua que corre por el río Bravo es de México, sí, pero también es de Estados Unidos. Entonces, eh, ese es un recurso, digamos, que está compartido, ¿no? Finalmente, si tuviéramos que subirnos a esa nave espacial y ver hacia abajo, la verdad es que no hay fronteras, digo, el mundo es único, ¿no? Las fronteras están inventadas, ¿sí? Por nosotros mismos. Ahora, este estire y afloje en cuanto a los avances territoriales de los países tiene que ver desde los orígenes de, por ejemplo, no sé,
de la conquista de la Nueva España, ustedes saben que cuando los primeros navegantes empezaron a llegar a estas tierras, pensaban que estaban llegando a la India, porque pensaban que ya daban por hecho que el mundo era un globo, ¿verdad? Pero creían que le habían dado la vuelta, ¿no? Que habían navegado la circunferencia de la Tierra. Y también saben, seguramente lo saben, que aquí en nuestras tierras americanas había obviamente gente que, que era, digamos, originaria de estas zonas, y que con la llegada de extranjeros, que eran prácticamente, pues, seres humanos muy parecidos a nosotros, pero muy diferentes también en muchas otras cosas, no nada más en el aspecto físico, sino también en otros aspectos como los religiosos, lo moral, etcétera. Fue un encuentro, ¿no? Yo quisiera pensar, no sé, a ver, imaginen ustedes, de verdad digo, parece una locura, pero ¿por qué no? Es como si ahorita de repente llegara, pues no sé, una civilización extraterrestre, ¿sí? Medio parecida a nosotros, pero no tan igual, ¿sí? ¿Te imaginas lo que eso significaría para nuestra cultura, para nuestras formas de pensar, para nuestro conocimiento como seres humanos que tenemos actualmente? Realmente eso es un impacto, ¿no? Es un choque realmente fundamental. Y bueno, de ahí surgieron estas necesidades de ir decidiendo esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, ¿no? El otro día estaba leyendo en esta semana, me pareció muy interesante. ¿Por qué América, por qué los países de América, digamos, se dividieron o por qué la América se fue dividiendo? Hablo de la América, no de la América del Norte, porque sí tiene otra historia, ¿no? Ahí ya saben que fueron colonias inglesas, básicamente las que llegaron a colonizar la parte de Norteamérica, lo que ahora se conoce como Estados Unidos. Y acá a México llegaron, básicamente, la conquista se dio otra vez principalmente de los españoles y los portugueses, ¿sí? Y, por ejemplo, estaba yo escuchando, me pareció muy interesante, que la América se dividió en muchos países, sobre todo los países que tenían la influencia española, los que estaban bajo el régimen de la corona española. Era tan complicado en esas fechas, digamos, llevar las riendas de un territorio que estaba, pues, lejísimos, ¿no? Allá, a miles y miles y miles de kilómetros o de millas, y además, pues, no había medios de comunicación, o sea, pues, para avisar algo de aquí para allá, imagínate, meses, ¿no? Las noticias para llegar, pues tienen que viajar por barco, prácticamente, y en cartas. No hay otra manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, todo el mundo identifica a Brasil. Identificas Brasil, si tú ves el mapa mundi, Brasil es un país mucho, mucho, muy grande. Además, tú sabes que en Brasil se habla portugués, no se habla español. ¿Por qué? Porque esa zona fue precisamente conquistada y colonizada por los portugueses, que los portugueses eran grandes navegantes en el mundo, grandes navegantes. ¿Ubicas dónde está Portugal? Es una península que está pegadita a España, ¿no? Tú ves a España y juntito hay un país más pequeño, ¿verdad? Ahí está Portugal. Bueno, pero eran grandes navegantes. Y los portugueses llegaron a las Américas y llegaron a la zona de Brasil. Y cuando se empezaron a desmoronar, digamos, estas estructuras políticas, ¿sí? Y se empezaron a armar los países, porque se fueron haciendo como independizando propiamente de las coronas portuguesas y las coronas españolas. ¿Sí? En la española fue más puntual porque hubo mucha fractura, ¿no? Y así se crearon los países, así se crearon las diferencias de los países. Y en la portuguesa prácticamente se quedó como un gran bloque. Y ese gran bloque es lo que hoy conocemos como Brasil. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, la verdad es que a veces hay que pensarle un poquito en las cosas, porque ¿por qué, no? ¿Cuál es la razón de ser? Finalmente, bueno, la influencia es tal que tú sabes que el idioma oficial en Brasil es el portugués, ¿no? Como la influencia fue tal en las Américas que el idioma oficial en prácticamente toda la América, a excepción, América, digamos, a excepción del Norteamérica, hablamos español o castellano, ¿no? Sin embargo, hay algunas islas y hay algunos lugares todavía también en el Caribe y en la zona también de la costa, en donde, pues, derivado de estas injerencias, ¿no? De estas otras relaciones que se daban en el mundo, pues hay algunos lugares e islas donde se hablan algunos otros idiomas. Por ejemplo, ustedes conocen o ubican lo que es la República Dominicana y Haití. Ubican que República Dominicana y Haití, esos dos países están en una gran isla, ¿sí?
Es una isla enorme, dividida más o menos por mitad. De un lado está la República Dominicana y del otro lado está Haití. En República Dominicana se habla castellano, se habla español, ¿sí? Normalmente. Y en Haití se habla francés. El idioma oficial de esa isla, de esa parte de la isla, es francés. Es la misma isla. Son dos países distintos. Incluso podría decirte que desde el punto de vista económico, Haití es uno de los países más pobres de América. De los más pobres de América. Si no es que uno de los más pobres, si no es que el más pobre, digo. Habría que ver si hay otro que esté peor. Y la influencia que ellos tienen, pues viene obviamente de Francia, por supuesto, ¿no? Entonces, vean cómo son cosas que pegan, ¿no? O sea, a la larga van pegando, van pegando, van pegando y se van quedando ahí y luego a veces como que ni entendemos. O Belice, ubican Belice al sur de México, ¿sí? En Belice, en el sur de México, pues, tenemos una frontera con Belice. Casi nadie habla de Belice. Belice está como apagado. A Belice no lo pela nadie, ¿no? Claro, no es un gran país productor, no es un país que tenga un gran potencial. Es un país con mucho potencial turístico, eso sí, ¿sí? Porque está en el Caribe, pues nada más el Caribe mexicano, imagínate el Caribe beliceño, no lo conozco, pero yo creo que pues tendrá lo suyo, ¿no? Pero también ahí hay una influencia en donde en Belice se habla inglés. O sea, en el país, el idioma oficial de Belice es el inglés, ¿no? Entonces, digo, finalmente todo depende, ¿no? Un poquito de la situación. Ok, entonces esto de las fronteras fue un invento, pero este invento nos ha llevado a esto, a lo que nosotros ahora conocemos como esta necesidad del ser humano ahora de integrarse, de juntarse. ¿Cuál es la intención de la integración económica? Intensificar el comercio, o sea, que haya más comercio. O sea, ¿por qué quiere Estados Unidos ser socio de México en el TEMEC? ¿Qué le atrae a Estados Unidos de nosotros? ¿Qué atrae a Estados Unidos voltear a ver a México? La mano de obra. Nada más. La mano de obra. La producción de petróleo. El petróleo. Bueno, Pues en este caso, sus riquezas. recursos naturales. Los recursos naturales. Materia prima, Más. profe. Materia prima. La materia prima. Eso es lo que le atrae. Son factores, elementos, claro. Todos ellos están bien, ¿eh? O sea, pero, ¿por qué crees que es importante para Estados Unidos asociarse con México y con Canadá, al final de cuentas, ¿no? Porque en el tratado están los tres. ¿De qué vale? ¿Le es importante a Estados Unidos tener un socio comercial como nosotros? O te hago la pregunta al revés. ¿Le es importante a México tener un socio comercial como Estados Unidos y Canadá? ¿Cuál es tu respuesta? Profe, pues yo digo que también cuenta mucho que está un país pegado al otro y lo que ocurra o que le suceda a México, pues también le afecta a Estados Unidos y viceversa. Creo que esa es una de las más importantes razones por las cuales Estados Unidos se interesa en hacer negocios con México. Claro, claro. Claro, por supuesto, ese es, digamos, es casi inminente, ¿no? No se puede negar. Es como estamos unidos, ¿no? De alguna manera estamos unidos, somos vecinos. Pero al final de cuentas, sí, perdón, Gloria. Yo creo que también es muy conveniente para Estados Unidos que un país productor como México lo tenga como aliado, ya que México es uno de los grandes exportadores de café, de tomate, de aguacate, y realmente a él le interesa mucho la exportación porque nosotros le damos un precio muy bajo. Entonces, a la hora de nosotros comercializar con ellos, pues también nosotros tenemos ganancias, pero ellos también tienen las suyas. Ok, eso demuestra, Gloria, ¿verdad? Sí, eras Gloria, ¿verdad? Eso demuestra que en los negocios lo que se trata es hacer estrategias o alianzas que permitan que ambas partes ganen, ¿no? En un negocio, cuando alguien dice, es que hice un buen negocio, sí, pues es que obviamente las dos partes tienen que salir ganando, ¿no? Indudablemente. Además, México es un mercado mucho, muy importante, como lo es también el mercado estadounidense para México, en el sentido donde no nada más pensar en la parte como lo están planteando ustedes, que ver a México como un proveedor, ¿de dónde le puedo sacar cosas para llevármelas yo? Sino también verla como un mercado, o sea, como un mercado, es decir,
como un objetivo a donde yo voy a apuntar para mandar mis productos y mis servicios. Es decir, es expandir mi territorio. Por ejemplo, si yo me dedico a una actividad comercial y en esa actividad comercial solamente, digamos, mis clientes son locales, ¿me gustaría tener clientes foráneos? Sí. Y una vez que tenga clientes foráneos, ¿me gustaría tener clientes de otros estados? Sí. Y una vez que tenga clientes de esos estados, ¿me gustaría tener clientes de otros países? Sí. Porque en esa medida yo voy incrementando, ¿verdad?, mis posibilidades de hacer negocio. Y 130 millones de mexicanos no es un mercado nada despreciable. Y además consumimos y consumimos mucho. Sí, es cierto, ellos también se ven beneficiados, pero nosotros también. Entonces, lo que queremos en esto de la integración económica es que haya un mayor intercambio económico. Por ejemplo, a lo mejor en Europa, los países europeos, digamos, en ese sentido, están un poco más equiparados, ¿no? Están más o menos al mismo nivel. Hay diferencias, claro que las hay, ¿no? Pero entonces, ahí el beneficio no es ver cuánto te voy a sacar a ti de provecho para mí, sino aquí es cuánto nos vamos a sacar de provecho mutuo. Esa es la intensificación del comercio entre los involucrados. Y obviamente, esto es, te doy permiso a ti, pero no le doy permiso a los otros. Es decir, te lo permito a ti, pero no te lo permito al otro. Eso es como cuando, no sé, la relación de noviazgo, ¿no? La novia le dice al novio, bueno, ok, yo te permito a ti, pero no le permito a otro, ¿verdad? Pues por supuesto, ¿no? Entonces, da lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, hay un límite y este límite está acotado, por supuesto, está acotado en el sentido de que tienes que ser del grupo y si no eres del grupo, entonces no vas a tener los beneficios. Si perteneces a Estados Unidos, México, Canadá y son países que firmamos un tratado o acuerdo comercial, los beneficios nos los vamos a otorgar mutuamente, ¿sí? Entre nosotros tres. Oye, de repente viene otro país y dice, es que yo también quiero participar de ese beneficio. Bueno, pero tú no estás en este tratado. Yo podría firmar contigo otro tratado. Vamos a empezar a negociar a ver qué nos vamos a ofrecer, ¿sí? Pero en este tú ya no puedes entrar porque este tratado ya está cerrado. Estamos nosotros tres aquí involucrados. O como la Unión Europea, ¿no? ¿Ustedes creen que si México quisiera entrar a la Unión Europea le daría entrada a México? Lo más seguro es que no. Para empezar, porque uno de los requisitos de la Unión Europea es que seas un país de Europa, ¿no? Pero eso no es necesariamente un requisito. O sea, no tienen que estar los países pegados para que haya un tratado de libre comercio. Porque México sí tiene un tratado de libre comercio con Europa, con la Unión Europea. Pero con toda la Unión Europea, o sea, con todos los países. O sea, la integración económica no nada más es por regiones. Se puede dar de manera global, pero los beneficios que le otorga México a los países europeos o los países europeos a México no son los mismos beneficios que le otorga, por ejemplo, los países europeos a Canadá o a Estados Unidos. Si tienen ellos tratados comerciales con ellos, bueno, pues allá, bajo el esquema de esos tratados, ahí se reflejarán esos beneficios, ¿no? Si no, pues no, ¿no? Entonces, voy a incluir a los que incluyo, pero voy a excluir a los que no, ¿no? Sí, si no, ¿qué chiste tiene, no? Ahora, estos beneficios, ¿cómo se pueden dar? Bueno, a través de múltiples fórmulas. El más común es el acuerdo de libre comercio. Es el que ya hemos estado hablando, pues, de manera insistente, ¿sí? En donde se conviene eliminar barreras al comercio exterior sin ir más allá que simplemente un asunto de negociación comercial. Es decir, tú sigues siendo tú, yo sigo siendo yo, tú tienes tus reglas, yo tengo las mías, tú tienes tus políticas, yo las mías, ¿sí? Y cada quien respeta eso, pero entre nosotros eliminamos barreras para que haya una movilidad, ¿no?, más acelerada de las operaciones comerciales entre las operaciones de nuestros países. Y obviamente, reservándonos el derecho, ¿verdad?, de admitir o de no admitir más bien a alguien que no esté dentro de ese acuerdo, ¿no? Otra de las cosas es que no nada más son tratados de libre comercio lo que los países firman. Eso, digamos, es un instrumento muy complejo, pero importante. Se pueden firmar acuerdos de preferencias comerciales, es decir, son arreglos de carácter generalmente bilateral o multilateral, es decir, entre dos países o entre más, que se pueden otorgar
algunas preferencias comerciales. Por ejemplo, México pertenece a la ALADI. La ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Qué es la ALADI? Bueno, la ALADI es una asociación que integra a los países latinoamericanos y entre estos países latinoamericanos se otorgan ciertas preferencias, se otorgan ciertos arreglos comerciales a efecto de que se beneficien las partes. O sea, si yo te pregunto, ¿México tiene un tratado de libre comercio con Brasil? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí. Sí. ¿México tiene un tratado de libre comercio con Brasil? Tu respuesta es sí, no. Tu respuesta es no, México no tiene un tratado de libre comercio con Brasil. Sin embargo, México tiene acuerdos comerciales con Brasil. No al nivel de un tratado, pero sí a nivel de la ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, o acuerdos de alcance parcial. Es decir, acuerdos de alcance parcial es donde México y Brasil negocian cierto sector, por ejemplo, el sector automotriz. Ustedes saben que Brasil es un país productor, armador y productor de automóviles tan importante como México. Ustedes saben que aquí en nuestro país nosotros tenemos una gran industria automotriz, armadora, ¿verdad? Pero finalmente es una gran industria automotriz. En Brasil también tienen una muy parecida. México y Brasil se parecen mucho en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no hay un tratado de libre comercio como tal, pero hay otros tipos de acuerdos, ¿sí? En donde en esa industria en particular se ofrecen ciertos beneficios, ¿sí? Tú me das, yo te doy, y ahí vamos así como que negociando entre los dos. Por poner un ejemplo, ¿no? Ok. Ahora, hay diversos tipos de integración, hay diversos tipos de fórmulas de cómo se van dando estas modalidades de integración, ¿sí? A través de, bueno, esto que acabamos de decir ahorita, acuerdos de preferencias comerciales, acuerdos de libre comercio, pero también podemos hacer algún tipo de negociación también entre los países y dependiendo de estas negociaciones, pues en ese sentido también vamos a ir otorgando ciertos beneficios, ¿no? Unos más, otros menos. Una unión aduanera, por ejemplo, es una eliminación de aranceles y restricciones para que de alguna forma nos juntemos. Por ejemplo, supongamos que México, Estados Unidos y Canadá deciden hacer una unión aduanera. No la tenemos, no la tenemos. Nada más tenemos un acuerdo de libre comercio. Hasta ahí llegamos. Una unión aduanera sería que decidiéramos que México, Estados Unidos y Canadá juntos fueran como una especie de, sin ser un solo país, porque no se va a juntar en un solo país, como si lo fuéramos. Y entonces vamos a adoptar aranceles externos hacia los países que no pertenezcan a nuestro círculo, pero con nosotros nos vamos a tratar de una manera diferente. Eso sería una unión aduanera, ¿sí? Un poco lo que sucede en Europa, por ejemplo. También un mercado común es otra fase. Después de la unión aduanera podríamos tener un mercado común en el que, además de que nos unimos así como si fuéramos un solo país para establecer aranceles externos a nuestra unión, ¿sí? Vamos a permitir el libre comercio de mercancías dentro de estos países, un arancel común a terceros y aquí viene lo más importante, el libre movimiento de capitales y de trabajadores, ¿sí? Entre estos países. Es decir, que, por ejemplo, si México, Estados Unidos y Canadá fueran un mercado común, se permitiría el libre movimiento de personas, trabajadores, entre los países, prácticamente como si cuando nos movemos dentro de nuestro propio país, y el libre movimiento de los capitales. O sea, ve cómo es un nivel mucho mayor todavía de integración. Una unidad económica, perdón, una unión económica es un mercado común, todo esto que ya dije, pero además tiene una moneda común, una legislación arancelaria y aduanera común para todos, ¿sí? Obviamente libre movimiento de servicios y de personas e instituciones comunes con poderes sobre los gobiernos nacionales, es decir, una unión económica, por ejemplo, Europa, tiene un Congreso europeo, es decir, hay una autoridad a nivel general en donde incluye no nada más la parte de cada uno de los países, sino que todos en sí forman también propiamente, ¿sí? Una estructura legal, una estructura bastante sólida, porque es la unión de todos los países, ¿no? Entonces, se vuelve realmente algo mucho más importante. Miren, está un poquito pixeleada la imagen, pero bueno, aquí lo que pretendo es que puedas tú
reconocer todo esto que acabo de decir ahorita a través de esta pequeña pirámide, ¿no? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se lee esto? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? La base, digamos, es la integración económica más simple, que son los acuerdos preferenciales, estos acuerdos que decíamos que se dan acuerdos entre los países para ciertos sectores o ciertos productos en particular. Si lo mueven un poco más, o sea, si se va un poco más allá, llegan a lo que se conoce como la zona de libre comercio. La zona de libre comercio es donde se encuentran los tratados de libre comercio. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es el nivel de integración que México tiene con el mundo? Mira, está aquí, en zona verde. Hasta aquí llega nada más. O sea, en uno de los niveles más bajos de integración nos encontramos, porque solamente tenemos acuerdos de libre comercio, acuerdos preferenciales, pero no hemos llegado más allá. Hasta aquí nos hemos quedado. ¿Qué viene después? La unión aduanera, el mercado común, el mercado único, la unión monetaria. ¿Te acuerdas lo que decía de Europa y su euro? Tienen una unión monetaria, ¿no? Manejan la misma moneda. Y finalmente la unión económica plena, es decir, cuando ya todas las políticas públicas y todo esto funciona o marcha de una manera homologada prácticamente en un bloque de países en los cuales se ponen de acuerdo. ¿Quién ha vivido todo esto? Europa. Europa ha vivido todo esto. Empezó desde aquí y hoy prácticamente es una unión monetaria, casi una unión económica plena, casi. Entonces, el verdadero laboratorio de todo esto ha sido Europa como tal, ¿no? Y hoy por hoy, pues bueno, ese es el referente. Si funciona o no funciona, pues eso quién sabe, ¿no? A los europeos les ha funcionado muy bien, pero a los ingleses no les gustó. Y los ingleses decidieron que mejor se salían de la Unión Europea, hicieron un ejercicio de consulta entre su población y lograron lo que se conoce como el Brexit. ¿Sí recuerdan el término de Brexit? Sí, es que el país que representa Inglaterra, ¿sí?, decidió retirarse de la Unión Europea. Ellos revisaron sus pros y sus contras y decidieron que eran más los beneficios de no pertenecer que pertenecer. Finalmente llevaron a cabo la consulta y costó trabajo que se salieran porque no se ponían de acuerdo cómo lo iban a hacer. Al final de cuentas lograron hacerlo y hoy por hoy ya no pertenecen a la Unión Europea. Si eso está bien o está mal, pues no lo sé. Habría que preguntarles después a ellos, ¿no? Lo que sí sé es que hubo muchas críticas internas en ese sentido, sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes eran los que prácticamente no querían que hubiera el famoso Brexit, que la Gran Bretaña se separara de Europa, porque eso convierte a los jóvenes de la Gran Bretaña en una desventaja. Es decir, si ellos quieren ir a trabajar a cualquier país de Europa, ya tendrían que hacerlo como un extranjero más y tendrían que cumplir con los requisitos que establece para cualquier extranjero. Es como si un extranjero viene aquí a México y quiere trabajar, pues tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda trabajar en México, ¿no? O tú como mexicano te vas a otro país y quieres trabajar, pues tienes que cumplir con los requisitos que ese país te imponga para trabajar ahí. Pero cuando eran parte de la Unión Europea, todos los países tenían lo mismo y se daban los mismos beneficios. Y cualquier francés podría ir a España, o cualquier italiano podría ir a Portugal, y cualquier portugués podría ir a Alemania, cualquier alemán podría ir a Suiza, y cualquier alemán podría ir a Inglaterra, etcétera, ¿no? Sin problema. Ahora ya no, porque ya no pertenecen a la Unión, ¿no? Sus razones tienen, ¿no? Y según ellos tienen razones de peso. Bueno, está bien, digo, es aceptable. Bueno, entonces, mira, esto nos lleva a hablar de estos elementos que están aquí a continuación. Vamos a tener que complementar, desgraciadamente va a tener que ser así porque si no, no nos va a dar tiempo. Y bueno, sirve también para que ustedes hagan un poquito de actividades asincrónicas, ¿no? Recuerdan que en la primera sesión yo les decía, los procesos de enseñanza-aprendizaje en la actualidad, a través de la utilización de la tecnología, han propuesto fórmulas nuevas. Si tú te quieres quedar nada más, tú que estás estudiando tu licenciatura solamente los sábados, y tú te quieres quedar nada más con el tiempo que le dedicas los sábados a conectarte y ver qué te dice el profe y a ver qué cosas te va a hablar y así, me parece que eso es insuficiente. De por sí que tu sistema de estudio es un sistema bastante pesado porque en un día ves prácticamente lo que técnicamente se tendría que ver en una semana, digamos, si fueras estudiante de tiempo completo. Requieres un esfuerzo adicional de tu parte, ¿no? Entonces, busca tu momento Milky Way, ¿no? Busca tu momento en el día, busca el material, descárgalo. Por eso es que yo trabajo así.
tú ya viste que yo ya te di todo el material, yo ya te di todo lo que necesitas. Entonces, búscalo, revísalo. Ahí está la información. Ahora lo que falta es el conocimiento. Pero el conocimiento lo compartimos. Es decir, yo comparto contigo el proyecto de que tú obtengas el conocimiento. Obviamente yo también obtengo el conocimiento. Cada vez que yo trabajo en esto, yo siempre aprendo algo, ¿no? Pero ahí está. Necesito que tú también hagas tu esfuerzo. Tú por tu cuenta, ¿no? Conceptos como estos vamos a ver a continuación. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. No nos va a dar mucho tiempo de irnos a detalle, pero bueno. El material está ahí, está suficientemente completo y muchas de las cosas que están a continuación van relacionadas con el trabajo que me vas a hacer, la actividad 3, ¿no? Entonces, es importante que lo consideres, ¿no? Indudablemente, cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de diversidad, los países son diversos y ya lo decían ustedes hace rato, ¿no? Los recursos también son diversos, ¿sí? Los recursos, la tecnología es diversa, los climas, los suelos, etcétera, ¿sí? La cantidad de disposición de capital, de inversiones, de trabajo, por ejemplo, el bono demográfico, es decir, la gente, la tecnología. México es un país que tiene actualmente una gran cantidad de jóvenes que están en edades productivas, ¿sí? Otros países no pueden presumir de eso, ¿verdad? Tienen una gran cantidad de gente mayor, adulta, mayor. Entonces, digamos, su bono demográfico en cuanto a la cuestión del trabajo, pues está un poco demeritado, ¿no? Pero en México todavía tenemos esta posibilidad porque tenemos muchos jóvenes. Entonces, todo eso depende, ¿verdad? O sea, son recursos distintos. Yo hago una analogía. Los países somos como las personas, ¿no? Hay personas que nos parecemos. Podría por ahí haber alguien que se parezca mucho a ti, pero no eres tú. Al final de cuentas, es alguien totalmente diferente a ti, con todo lo que signifique eso, ¿no? Con todo lo que eso signifique en relación a tus aptitudes, capacidades, límites, alcances. Lo mismo tienen los países, ¿no? Entonces, dada esta diversidad de cosas, existe entonces la necesidad entre los países de que haya un intercambio de bienes y servicios, insumos, productos, capital, tecnología, ¿a través de qué? Lo que conocemos como las importaciones o las exportaciones. Ahí viene, digamos, la necesidad. Esta diferencia nos hace o pone en evidencia que no somos totalmente autosuficientes. Ustedes mencionaban hace rato y vi que estaban preocupados y coincidían mucho en ello, que México exporta muchos productos del sector agroalimentario a Estados Unidos, pues sí, porque los necesita, ¿no? Pero si los exportamos es porque también tenemos las condiciones y la capacidad para poder producirlos. Si no, ¿cómo, no? ¿Cómo le haríamos? Las exportaciones, bueno, entre otras cosas, se vuelven interesantes cuando el tipo de cambio empieza a subir. Es decir, si el tipo de cambio sube, yo creo que ya se acuerdan la semana pasada, me parece que lo comentaba con ustedes, para los exportadores es muy bueno, porque si él cobra $10,000 y de repente el dólar ya vale más, pues va a recibir su equivalente a esos $10,000, pues va a recibir un poquito más, ¿no? Y pues obviamente dependen también de la posibilidad que tenga los otros países para que nos puedan comprar, ¿no? Porque si hay esa disposición económica, pues bueno, en ese momento, pues bueno, de alguna manera viene el beneficio para el país exportador, ¿sí? Es muy importante también tomar en cuenta que las economías de escala, este es un concepto de economía que es muy fácil de entender, ¿sí? Las economías de escala no son otra cosa más que estas economías que se vuelven altamente productivas porque manejan altos volúmenes. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de economías de escala. Bimbo, una de las empresas más importantes del mundo, incluso podría yo decir, tiene tal capacidad de producción y por lo tanto tiene tal capacidad de compra y adquisición que reduce sus costos, minimiza sus costos. Por ahí los que llevamos costos, creo que se acordarán un poquito de esto, porque compra tan altos volúmenes que hasta en un momento dado puede ser el regulador de los precios. Yo te lo pago a peso, si quieres, y si no, ahí muere, ¿no? No, espérame, pues sí, ¿no? Te lo vendo. O sea, yo controlo, ¿sí? De alguna manera, porque tengo el poder. Entonces, una economía de escala, este es un ejemplo que yo siempre explico así. Es como si tú fueras el dueño de un camión norte-sur. ¿Te has subido un norte-sur, por cierto? Sí. Bueno,
Entonces, ya sabes que empieza ya en la ruta, empieza en quién sabe dónde y llega hasta allá, hasta Plaza Américas, por allá llega el norte-sur. Creo que al día nada más da 2 vueltas, no es tan larga la ruta que da que para que dé toda la vuelta el camión está tremendo. ¿Qué pasa si el camión norte-sur sube a 5 pasajeros en la terminal donde arranca y en todo el trayecto hasta Plaza Américas no se le sube nadie? Se bajan los 5 que se subieron y cuando llega a Plaza Américas el camión llega vacío. En Plaza América se suben 2 y ahí viene de regreso el norte-sur, hace todo su recorrido, no se le vuelve a subir nadie hasta su terminal. Una economía de escala, por ejemplo, es cuando al norte-sur se le suben, nada más en el trayecto de ida, unos suben y otros bajan, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que unos suben y otros bajan? Se le suben 100 personas al camión de ida y se le suben 80 personas al camión de regreso. Hizo el mismo recorrido que hace que el primer ejemplo, pero obtuvo un ingreso muchísimo mayor con el mismo recorrido. Claro, a lo mejor por el peso, pues consumió más combustible, también hubo más depreciación del equipo, las llantas, lo que sea, pero eso es un ejemplo de economía de escala. O sea, en la medida que yo puedo tener una gran capacidad de producción, en esa medida yo tengo un mejor resultado y reduzco notablemente los costos. Exportar también genera divisas, es decir, cuando yo exporto, voy a obtener divisas. Normalmente son dólares, ¿no? Pero pueden ser euros, ¿sí? O pueden ser yenes, o pueden ser, no sé, cualquier tipo de moneda extranjera, ¿sí? Y de alguna manera esto también permea al interior. Cuando yo exporto, permea. Incluso hasta las maquiladoras. Porque, por ejemplo, las empresas maquiladoras o las empresas armadoras de autos, tú sabes que esos productos normalmente pues vienen del exterior, aquí se fabrican, aquí se arman y se llevan. Pero, por ejemplo, hay empresas nacionales que se benefician porque son empresas que se vuelven proveedores de esos procesos. O sea, empresas nacionales que, digamos, aportan con sus productos o sus insumos o materiales a los procesos productivos que llevan a cabo estas grandes empresas y entonces se vuelve un detonador de la economía. Pero no nada más eso, también dan empleo y generalmente son empleos bien remunerados, son empleos que utilizan tecnología, entonces hay un intercambio de tecnología, son empleos que establecen criterios de seguridad, ¿sí? Y estándares altos de calidad que normalmente si no tuviéramos esos, digamos, esos referentes, pues es difícilmente que lo hiciéramos por cuenta propia. No sé, detalles tan simples como cuando llegas a una planta, yo no sé si alguna vez alguno de ustedes o alguno de ustedes a lo mejor trabajen en algún lugar así, pero vas a una planta industrial, ¿sí? Y hay áreas donde están restringidas, que solamente puedes entrar si usas un casco, por ejemplo, ¿no? O hay áreas que están restringidas por la naturaleza de la operación, tienes que llevar unos tapones en los oídos para que no te vayas a lastimar. O tienes que llevar zapatos industriales, ¿sí? Especiales. O tienes que llevar, yo me acuerdo que allá en Chihuahua yo me tocó ir un par de veces a algunas maquiladoras sobre todo, y nos ponían sobre el calzado unas como, pues eran unas especies como tiras, como antenas, ¿no? Que eran para evitar que pudiéramos producir electricidad estática, porque ya sabes que la electricidad estática es la que se genera con el roce. Aquí, por ejemplo, aquí en Veracruz eso no pasa, pero en el norte, o no sé si te ha pasado en la Ciudad de México, en Puebla, probablemente, si alguna vez has estado por ahí, que de repente tocas a alguien y le das toques, ¿no? ¿Sí te ha pasado? Así que aquí casi no pasa esto, ¿no? Ay, espérame, me diste toques, ¿no? Bueno, esa es electricidad estática, que en una planta industrial podría generar una chispa y esa chispa podría generar un incendio, ¿no? Entonces, al calzado le ponen una especie como de polainas, si me permiten la expresión, ¿sí? Que hacen o evitan que tú generes, que vayas descargando la electricidad cada vez que das un paso. Por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre, ¿no? Como ejemplos de esto. Entonces, bueno, pero todo eso lo adoptamos y lo vamos asumiendo porque vamos creciendo también en conocimiento y en madurez. O sea, miren, parece no importante, pero créanme que lo es. Yo les puedo decir que cuando yo era joven, muy joven, incluso niño, los automóviles en México ni siquiera tenían cinturón de seguridad. Es decir, si era un auto para utilizarse en México, le quitaban el cinturón de seguridad porque no se usaba, porque no estaba reglamentado, no tenías que utilizar el cinturón de seguridad. Por lo tanto, pues quítaselo total, en México no le exigen, no es legal, no es una exigencia legal, quítaselo. De repente empezaron a salir los automóviles con cinturón de seguridad. ¿Y qué crees? La gente no usaba el cinturón de seguridad porque no estábamos acostumbrados y porque no estaba penalizado.
Por ahí de repente veías uno que otro con el cinturón y hasta se veía raro. O sea, si alguien traía el cinturón de seguridad en el coche, te decían, ay, ay, qué payaso es este cinturón, ¿no? O sea, o este no ha de ser mexicano porque de plano no. O sea, pero fíjate la cultura, ¿no? O sea, lo que teníamos en la cabeza, en la mente. Hoy por hoy tú sabes que si no haces el cinturón de seguridad, pues podría hacerte acreedor una multa, ¿no? Los que somos conductores lo sabemos. Hoy por hoy nos ponemos el cinturón de seguridad de manera prácticamente sin pensar. Agarramos, nos subimos al carro, pum, lo primero que hacemos es ponernos el cinturón, como algo habitual, natural. Bueno, pues esto también, las empresas, normalmente lo que viene del exterior, lo que viene, nos hace modificar también ciertas actitudes y ciertas situaciones que en cierto modo vamos también aprendiendo y vamos creciendo como sociedad. Y fíjate que estoy hablando de cosas que no tienen que ver con el negocio, sin embargo, tienen que ver con la cultura y la seguridad. Las importaciones, bueno, pues también estas tienen un sentido interesante. Para que podamos importar necesitamos tener recursos, ¿sí? También dependen del tipo de cambio. ¿Por qué son importantes? Porque las importaciones van a servir para complementar esas necesidades de producción que tenemos en el país. Es decir, lo que no podemos, lo que no alcanzamos, ¿sí? Pues hay que traerlo del exterior, ¿sí? Obviamente contribuyen a diversificar el consumo, por supuesto. Tú todos los días vives esto sin que te des cuenta. Cuando vas a una tienda a comprar un producto, tú tienes una variedad, una diversidad de productos y tú seleccionas de acuerdo a tu necesidad o a tu gusto. O a ti, cuando decides ir a comprarte un pantalón, una blusa, unos zapatos, unos tenis, bueno, tú decides, ¿no? Hay para todos los gustos y para todos los precios. Claro, por supuesto, ¿sí? Normalmente tú puedes identificarte con una marca, con un producto, con un servicio, porque este es el bueno, este es el que me gusta a mí. Yo compro ropa de esta marca porque esta marca, aunque es más cara, me sirve y me ha servido. ¿Alguno de ustedes tiene un pantalón Levi's por ahí? Seguramente sí. ¿Sí? Casi todos tenemos uno. ¿Cuántos años tienes con el pantalón? Digo, si no has subido de peso y sigues igual, ¿cuántos años tienes con el pantalón? Y pasarán los años y seguirás usando el mugroso pantalón porque cada vez te queda hasta mejor. Calidad. Es calidad de producto. Ahora, ¿quieres otro pantalón baratón? Bueno, hay hasta de 100 pesos. El otro día estaba viendo unos pantalones de mezclilla ahí en Soriana que valían 100 pesos. Y no se veían tan mal, digo, tampoco no estaban tan tirados al... Pero pues yo estoy seguro que, no sé, después de un año de uso, se me hace que esos pantalones, pues yo creo que ya no son lo que un pantalón. Por ponerte el ejemplo, ¿no? Ok, y también las importaciones son importantes porque, ¿se acuerdan de los bienes de capital? Lo que decíamos. Fíjate bien la frase que dice ahí el inciso C. Ayudan a ampliar el monto de maquinaria y equipo disponible para la formación de capital. Recuerden que se llaman bienes de capital o se llaman bienes de capital porque nos ayudan precisamente a producir, ¿no? A llevar a cabo los procesos de producción. Muy bien. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito de balanza de pagos. Esto tiene que ver con estas diferencias que hay en las operaciones comerciales, es decir, la balanza de pagos es un registro de las operaciones comerciales que realizan los residentes de un país con el resto del mundo, es decir, la diferencia que hay entre importaciones y exportaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿México es un país superavitario o deficitario en su balanza de pagos? ¿Qué creen? Silencio total y absoluto. Somos un país superavitario, es decir, que nosotros exportamos más de lo que importamos, o somos un país deficitario, donde importamos más de lo que exportamos. Importamos más de lo que exportamos. Importamos más de lo que exportamos, por lo tanto somos un país en balanza de pagos deficitario. O sea, hay un déficit, ¿no? Importamos más de lo que exportamos. Sin embargo, en ciertos sectores somos superavitarios. ¿En qué sector creen ustedes que México exporta más que importa? Agricultura. En el sector agropecuario, indudablemente. Ahí somos superavitarios. Es decir, en el sector agropecuario somos un país que exporta más de lo que importa. Interesante, ¿no? Ahora bien, esta balanza de pagos tiene
ciertos conceptos técnicos que están aquí. No voy a entrar a ellos a detalle, ya la verdad sería un poquito desgastante, ya también por el tiempo ya así como que se nos está acabando la pila por el día de hoy. Aquí están los conceptos y aquí van a encontrar ustedes los elementos. Yo les voy a pedir que no está puesto en la actividad 3 porque ya no está ahí, pero para hacer la actividad 3 necesitas revisar esta presentación. Entonces, la ventaja que puedes hacer es que lo puedes hacer la actividad viendo la presentación, digo, finalmente. Nos quedan bastantes laminitas todavía por aquí, pero lo que tú puedes hacer es tratar, ¿sí?, de resolver de acuerdo a lo que encuentres aquí a continuación. Sí hay un poquito de elementos que requieren un poco de atención. Esto es inversión extranjera directa, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. ¿Qué problemas tiene la IED, que es la inversión extranjera directa? Los tipos de cambio, ¿sí? Esto se da en relación a esta diferencia entre las monedas que se utilizan para llevar a cabo ciertas operaciones comerciales. Déjenme, me estoy quedando sin batería. Ok, entonces tú lo que vas a tener que hacer es hacer la actividad 3, leer estas presentaciones esta presentación que estoy pasándote. No te claves mucho, ¿no? O sea, si quieres, lo que te recomiendo es darle una miradita, darle una lectura y después ve los planteamientos de la actividad y ven al PowerPoint y revisa. Aquí están todas las respuestas, ¿sí? Aquí están todas las respuestas finalmente. Las vamos a revisar en nuestra clase de la otra semana, para que más o menos tengas una idea de todo esto. Aquí vienen las preguntas. Mira, aquí están las preguntas, pero están también en el archivo que yo te mandé. O sea, aquí vienen en el PowerPoint, pero están en el otro PowerPoint que nada más tiene solamente la parte de las preguntas. Y así viene, ¿no? El libre comercio es el comercio entre países sin obstáculos ni barreras. Tú le vas a poner una F o una B de acuerdo a tu respuesta. Y así para cada uno de ellos, aquí son como 10, otras 10, otras 10 y son como 30, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesito que hagas para la próxima semana. No vamos a hacer el examen la próxima semana todavía. No lo vamos a hacer. Vamos a aguantar tantito. Entonces, bueno, déjenme detener la grabación hasta aquí.